habíamos quedado en rodilla. Después de este tema de ahora, de la primera parte, en la segunda parte, que va a ser a seguir nomás ya, les voy a dar 5 minutos para que se admitan al próximo enlace. ¿Entienden? No vamos a esperar ese margen de 15 minutos, sino va a ser a continuación. Y ahí vamos a ver el tema de fractura de fémur. Y vamos a hacer hincapié en las fracturas de fémur, pero en niños. ¿Sí? Eso va a ser nuestro. Bueno, en la clase pasada habíamos hablado algo de lo que viene a ser la tríada de O'Donoghue. Se caracteriza por 3 lesiones al mismo tiempo. La ruptura del ligamento lateral interno, del cruzado anterior y del menisco interno. Esas 3 lesiones, conocidas también como la lesión anteromedial, se conoce como la tríada de O'Donoghue. Entre los síntomas es obvio. Este es el bloqueo articular, no es corteza. Bloqueo articular, el derrame intraarticular hemorrágico, como la hemartrosis, y la inestabilidad que va a provocarse en la rodilla. Entre las complicaciones después de hacer el tratamiento, que generalmente este es un tratamiento quirúrgico en un 99%, porque hay que restituir el ligamento lateral interno. Primero el menisco, el cruzado anterior, y luego recién el ligamento lateral interno a través de cirugía. Sin embargo, se puede presentar una complicación que es la calcificación de parte del ligamento lateral interno. Y eso radiológicamente se demuestra como el signo del Stieda-Pellegrini. El ligamento lateral externo se lesiona en aducción forzada. Eso de aducción, de abducción, de pronación, de supinación, de inversión, de eversión, tienen que ver en el diccionario para que ustedes puedan entender a qué nos referimos, porque esto es el mecanismo que va a provocar una lesión del ligamento lateral externo, ¿sí? Ahora, cuando este ligamento lateral externo se asocia a una lesión del menisco externo y del ligamento cruzado posterior, se conoce como la tríada de Hazy-Platt, ¿cierto? Entonces, esta lesión o esta tríada de Hazy-Platt puede, no necesariamente, puede asociarse a una lesión del nervio ciático popliteo externo, ¿cierto? Con eso ya sería una tetrada, no sería ya tríada. Seguimos. La lesión del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Esta se produce durante la aducción y rotación, ¿sí? Aducción y rotación. La rotación puede ser rotación externa o rotación interna, ¿sí? Más la rotación interna, ¿sí? Ahora, este mecanismo, ¿cierto?, de la aducción y la rotación es la que va a provocar la lesión del ligamento cruzado anterior, que puede ser aislado, es decir, solo una lesión del ligamento cruzado anterior. No necesariamente puede estar acompañado de la lesión del ligamento lateral interno o del menisco interno, no, puede ser una lesión aislada, ¿sí? Y eso se va a caracterizar por el derrame intraarticular, la hemartrosis, la inestabilidad y puede, como todo edema, provocar signos del Godet positivo. El tratamiento, dependiendo de que si haya sido una lesión completa, el tratamiento es quirúrgico. Y si es incompleta,
con una hipertrofia del cuádriceps, es decir, hay que fortalecer el músculo cuádriceps para compensar la deficiencia del ligamento cruzado anterior. Ya el ligamento cruzado posterior, que se lesiona más frecuentemente a nivel de su inserción en la tibia, en la parte inferior, también es de tratamiento quirúrgico y su mecanismo es la abducción con rotación, sea interna o externa, más la externa. Ahí están los dos ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Bueno, en cuanto a las lesiones, estas lesiones ligamentarias pueden ser lesiones agudas o crónicas, ¿sí? Y pueden ser, como habíamos indicado, lesiones leves, moderadas o graves, es decir, las rupturas total. Y esto se confirma con estudios radiológicos, sobre todo para los ligamentos laterales, interno y externo, que les había indicado que se pide una radiografía en AP, así, y hay que hacer estrés, es decir, alguien tiene que hacer maniobra para intentar abrir la rodilla. ¿Sí? Normalmente una rodilla sana no abre, ni en el lado interno ni en el lado externo, no abre. Pero cuando hay sospecha por el antecedente del mecanismo del trauma, entonces hay que ver si la abertura en la sospecha del ligamento es hasta 5 milímetros, es considerado una lesión leve. Si es de 5 a 10 milímetros de abertura en la radiografía, quiero decir, entonces la lesión es moderada. Y si es más de 10 milímetros de abertura, la lesión es grave porque hay una ruptura completa. ¿Sí? Y estos son algunos de los complementos para el examen clínico. Ya en los casos crónicos hay una hipotrofia del cuádriceps, de los músculos isquiotibiales, de los gastrocnemios también. ¿Sí? Y las radiografías, como les decía, con estrés se llama cuando se hace ese mecanismo de abertura. ¿Sí? Hay que hacer abertura interna, una radiografía, otra con abertura externa, para ver, y si es necesario hay que hacer un comparativo con el de la rodilla opuesta. Bueno, unas pruebas de estabilidad se pueden hacer durante las primeras 24 a 48 horas, y estas hay que catalogarlas, medirlas por cruces, ¿cierto? Una cruz en casos leves, 2 cruces en los moderados, 3 cruces en los casos graves, ¿cierto? Algunas otras pruebas que se utilizan, el test de la aducción, de la abducción, es esto, el estrés que les he dicho para afuera o para adentro, ¿sí? Eso es lo que se hace. El test del cajón anterior, del cajón posterior, eso significa que es una gaveta, un cajón de un escritorio donde nosotros jalamos hacia adelante, ¿sí? Es como si la rodilla estuviera viniendo hacia adelante. A eso se llama el cajón anterior, ¿sí? Y ese cajón anterior es para el ligamento cruzado anterior. Si la rodilla se va atrás, es decir, como si la gaveta, el cajón se estuviera yendo hacia atrás, cosa que normalmente no debe darse, eso implica lesión del ligamento cruzado posterior, ¿sí? Luego hay una otra maniobra que es el Jack Test, donde al paciente se lo pone en una camilla de cúbito dorsal, se flexiona el muslo en 90 grados, las rodillas sobre el muslo en otros 90 grados, se hace presión en la parte palmar o plantar, mejor dicho, del pie sobre el talón, ¿sí? Con la rodilla en flexión, y se pide al paciente que estire la rodilla. Y mientras tanto nosotros hacemos oponencias, resistencia, y hacemos movimientos de rotación interna o externa.
y en eso se va a confirmar. Esto ya es de la especialidad, pero para ustedes que van a ser como médicos generales, simplemente el test del cajón anterior, que es fácil de poder hacerlo, ¿sí? El test del cajón posterior, ¿sí? Y sobre todo cuando, por ejemplo, hay sospecha del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Anterior, al paciente se le pide que suba gradas y cuando está subiendo gradas hay tendencia a zafar la rodilla en dirección, la pierna en dirección hacia adelante. Y eso confirma el diagnóstico de lesión del cruzado anterior. Y por el contrario, cuando al paciente se le pide bajar gradas y la rodilla tiene tendencia a irse adelante y la pierna hacia atrás, es el signo del cajón posterior. Y a eso confirma una lesión del ligamento cruzado posterior. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Eh, para hacer el test del cajón, ¿también se puede saber valorar los ligamentos laterales con No, el test del cajón? no. Los ligamentos laterales es las maniobras del estrés que les he dicho. Hay que agarrar del tobillo y hay que forzar la rodilla para ver si se abre a este lado o si se abre al otro lado. Esa es la maniobra del estrés. ¿Sí? Los cajones solamente sirven para los cruzados, el anterior y el posterior. Y esta imagen que están ustedes viendo es el Jack Test. Observen que una mano del médico está sobre el talón, la otra está presionando sobre la parte superior de la rótula. Al paciente se le pide que extienda la rodilla que está en 90 grados, mientras que con esta otra mano se hacen movimientos de rotación externa o de rotación interna. Y en ese momento la rodilla se va a trabar, va a comenzar a sentir dolor. El dolor puede ser en el lado externo, en el lado interno, etc. Es más para meniscos esta maniobra. Sí, alguien quería preguntar. Doctor, ¿sería lo mismo la maniobra como hacemos en el signo de bostezo? Más o menos, sí. Sí, más o menos sería más o menos esa es la aplicación, ¿no? Ya, doctor, gracias. Ahí está el test del cajón anterior. En este caso, cuando es el test del cajón anterior, se pone así en flexión de 90 grados la rodilla. Este talón tiene que estar apoyado aquí en la cama. Y el médico tiene que traer sus dos manos por debajo de la rodilla, atrás de la parte posterior del extremo superior de la pierna. Las dos manos tienen que abrazar así y tiene que jalar la pierna hacia adelante para ver si se viene la pierna hacia adelante, es el cajón anterior. Por el contrario, si sospechamos del cajón posterior, seguimos con las dos manos abrazando esta parte proximal de la pierna y en vez de llevar hacia adelante, llevamos hacia atrás. Normalmente ninguna de las dos cosas deben realizarse con una rodilla normal. Ni adelante puede ir la pierna, ni hacia atrás. Pero cuando hay lesión, sí, es fácil. No hay dónde perderse. Pero esta maniobra del Jack Test ya es un poquito complicada. Les decía yo que es más para la especialidad, sobre todo en cuanto a la interpretación. ¿Sí? No olviden que en base a todos estos estudios, pruebas, tenemos que dar un diagnóstico certero, exacto, preciso y definitivo, en base al cual la conducta va a ser la que va a primar. Si es una conducta quirúrgica, decimos al paciente, sí, es una lesión de cirugía. Ahora, cabe al paciente definir si acepta o no el procedimiento. No acepta, se anota, se registra en la historia clínica, indicando de que el paciente recusa la orientación, ¿sí?, del médico. Y punto. Para que no nos venga a reclamar después de 6 meses, 1 año, 2 años. ¿No es verdad? Porque no es lo mismo asumir una conducta quirúrgica en casos agudos a en casos crónicos. Imagínense ustedes, vamos a ver los ligamentos. Se ha producido una ruptura del ligamento cruzado posterior, que les he dicho se produce más en su inserción tibial.
¿cierto? Imagínense que fuera la unión del tercio medio con el tercio distal, ruptura total, indicación cirugía. En casos agudos, siendo un tendón, ya es difícil poder aproximar, suturar, porque el tendón, al tiempo de hacer pasar los hilos, la aguja, fácilmente puede desflecarse, ¿entienden? Puede desflecarse, por eso hay que tener mucho cuidado de aproximar. Por otra parte, recuerden que los tendones, como los cartílagos, casi no tienen irrigación. Consiguientemente, el proceso de cicatrización ya está, ¿entienden? Un poco, diríamos así, es mínimo, ¿sí? Entonces, si no hacemos en casos agudos esto, la sutura, con el tiempo, este extremo proximal se va a retraer, este otro extremo distal se va a retraer, y en sus bordes, donde se ha producido la ruptura, se va a crear un tejido de fibrosis, y se va a encoger los dos extremos. Y si yo dentro de 3 meses, 6 meses, recién quiero operar, no voy a conseguir aproximar, porque se han retraído los extremos y se ha creado tejido de fibrosis en sus bordes. Y eso no me va a permitir a mí aproximar bien. El tendón no se estira, es difícil. Entonces, el pronóstico ya va a ser diferente. Ahí tendría que pensar en hacer un trasplante tendinoso de otro músculo, traerlo acá, eso es posible, ¿cierto? O hacer también, qué sé yo, un injerto de fibras de carbono, que se puede hacer también. Entonces, eso es lo que hay que considerar en estos casos cuando el caso es de mucho tiempo ya. Ahí está el test del cajón posterior. El tratamiento ya les he explicado más o menos. En algunos casos leves, el fortalecimiento del cuádriceps ayuda. Al paciente se le solicita que haga ejercicios con peso en la región dorsal del pie, aquí generalmente, de unos 3 kilos de una bolsa de arena, así sentado en esta posición, y se le pide que levante la pierna y que haga este ejercicio primero inicialmente con medio kilo, después de una semana 1 kilo, después de 2 semanas 1,5 kilos, así hasta llegar a 3 kilos, 3,5 kilos, y lo mantenemos después de hacer. Y se hace entre 3 a 5 minutos en la mañana, en la tarde, en la noche, de manera que con unos 3 meses de ejercicios vamos a obtener una hipertrofia, un fortalecimiento del cuádriceps, y ese cuádriceps fortalecido va a compensar cualquier deficiencia dentro de la rodilla. Y esto ya es un tratamiento quirúrgico vía artroscopía. Las lesiones meniscales, ahí está, se produce más en una relación de 7-1 en el menisco interno en relación al menisco externo. Pueden ser estas de tipo de desinserción, ruptura longitudinal, transversal, puede haber desinserción del cuerno, pueden haber rupturas parciales. Acá observen ustedes el menisco externo, sí, el menisco interno. Recuerden que el menisco externo es más móvil que el interno. El interno, por eso es que es más pasible de lesionarse porque no tiene mucha movilidad, no escapa a la fronte del cóndilo interno con la meseta tibial, como lo hace el menisco externo. El menisco externo se desplaza fácilmente y evita ser atricionado entre el cóndilo externo y la meseta tibial externa. Entre los signos principales ante las lesiones meniscales, el mecanismo primero es una flexión y rotación. Ahí es donde se produce la lesión del menisco. Repito, flexión y rotación. Rotación interna para el menisco interno, rotación externa para el menisco externo. Eso es fácil. Hay algunos signos como el bloqueo articular. Esto es muy importante.
El bloqueo es decir que la rodilla cuando se lesiona el menisco se traba, se queda ahí en la posición que está. Y de ahí no va ni a la extensión ni a la flexión. Eso es lo que se llama bloqueo articular. Ahora, el signo de vado es aquello que se provoca cuando se flexiona la rodilla a lo más que se tolera y va a provocar dolor en la línea interarticular interna o externa, dependiendo de dónde ha sido dañado el menisco. La hidrartrosis a repetición. Inicialmente, el daño del menisco se produce hemartrosis, sangre, pero cuando esto evoluciona, con el tiempo se hace líquido sinovial, pero de características ya espesas, más tinta el líquido sinovial, entonces ya es un líquido anómalo, ¿sí? Los crujidos que se producen en la rodilla también es frecuente, y para indicar el tratamiento quirúrgico de una lesión meniscal, nunca se debe sugerir al primer episodio del bloqueo articular, nunca, ¿sí? Ahí está la manera de cómo se lesiona el menisco entre el cóndilo femoral, sea externo o interno, con la meseta tibial, como hemos indicado, ¿sí? Del lado interno o del lado externo. Apague su micrófono, por favor. Entonces, esa es la que estaba con su micrófono abierto. Sí. La señorita Giselle tiene que apagar su micrófono, señorita. Bueno, la lesión del menisco interno es más de tipo de desinserción capsular y ruptura longitudinal. Esto ya no interesa tanto específicamente para ustedes, ¿sí? Ahora, en la sintomatología, la historia clínica del paciente, la evolución de los episodios es importante, la forma de cómo se ha producido el accidente, la frecuencia, la cantidad de bloqueos que se han producido y si el desame intraarticular es constante, es frecuente, es permanente, así como las crepitaciones también, eso es importante. En el examen físico hay que ver si la articulación está bloqueada, si hay signos de menisco. ¿Cómo se hace el signo del menisco? Simplemente presionar en la interlínea, o sea, interna o sea, externa, una de las dos, donde está el menisco relacionado a su posición. Nada más. Eso es fácil de hacerlo. Después hemos vuelto a mencionar la hidrartrosis, la hipotrofia del cuádriceps. Existe el signo de McMurray, con cadera y rodilla en máxima flexión, palpar la interlínea, ¿sí?, entre el fémur y la tibia, ¿sí?, y hacer con que el paciente extienda la rodilla similar a la otra maniobra del Jack Test que les he indicado. Hacer diagnóstico diferencial con cuerpos libres intraarticulares, con artrosis en pacientes ancianos. La plica sinovial es aquellos tejidos sinovial que está en la cara interna de la cápsula. Eso también hay que tomar muy en cuenta. Sí que puede desarrollar velocidades grandes denominadas plica y que eso puede confundir con una meniscopatía, ¿sí? Existen también quistes de menisco. Eso se confirma con un estudio de una ecografía y es difícil poder confundir con una luxación de rótula, pero la literatura menciona. En los exámenes complementarios está indicada una artrografía, una pneumoartrografía, una artroscopía también. Como ustedes verán, no es recomendable una radiografía porque en la radiografía no va a aparecer. El tratamiento está en base al grado, a la magnitud de las lesiones. Una lesión, por ejemplo, acá longitudinal del menisco, está indicada una sutura, pero eso no va a evitar que, o no va a hacer con que haya
cicatrización, sino que los hilos van a mantener cerradas la herida de la lesión. Antes estaba indicada la meniscectomía total, retirar todo el menisco. Hoy en día, en el peor de los casos, se hace la meniscectomía parcial. Solamente se retira una parte del menisco que estuviera afectado, sobre todo en los cuernos o en la parte interna, por ejemplo, está indicada el retiro. Pero hay que tratar de preservar lo más que se pueda, porque resulta de que el menisco es estabilizador de la rodilla, es amortiguador, amortigua el peso del muslo sobre la pierna y finalmente lubrifica la rodilla. Entonces tiene función y no podemos retirar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De no ser, a seguir nomás, vamos a tener 5 minutos para el próximo enlace. Está bien, doctor. Muy bien, gracias. A usted, doctor. Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Continuar ahora, vamos a ver, repito, el tema de fracturas de fémur y vamos a hacer un poco más hincapié en lo relacionado a esta lesión, a estas fracturas, pero más que todo en niños, ¿entienden? Porque en las personas mayores el tratamiento casi siempre es un 100% quirúrgico. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, en torno al fémur, en el muslo, hay músculos demasiado fuertes. Los músculos fuertes son los que provocan la inestabilidad a nivel del fémur. ¿Me entienden? Y por eso la indicación quirúrgica en las personas mayores, pero en niños, sobre todo en los recién nacidos, en los pequeños, la indicación a cirugía no es la mejor indicación. Bueno, aquí se aplica la definición de una fractura en general, en este caso para las fracturas del fémur. Las fracturas en fémur pueden entonces presentarse en la diáfisis, en las metáfisis o en las epífisis. Cuando es en la diáfisis puede ser en el tercio superior, medio o inferior. Y aquí volvemos a aplicar toda la clasificación de las fracturas. Cuando decimos, si es en tercio medio, que es lo más frecuente, decimos fractura en diafisaria tercio medio, de rasgo transverso, digamos, si es o oblicuo, largo, corto, o estable, inestable, si es cerrada, si es expuesta. Entonces, aplicamos toda la clasificación de las fracturas ya en forma definitiva, con un estudio complementario que son las radiografías, ¿cierto? Bueno, pero pueden darse también fracturas en el momento del trabajo del parto, ¿sí? Eso sobre todo en los recién nacidos. Y estos pueden ser completos o incompletos, porque después generalmente las fracturas en personas mayores son completas. Ahí está, es más frecuente dependiendo del trauma que ha provocado la fractura. Si es trauma directo, generalmente es de rasgo transverso. Si el trauma es indirecto, entonces el rasgo de fractura es oblicuo o es espiral, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo evolucionan este tipo de fracturas? En los niños no se manifiestan con rigidez articular, ¿sí?
existe una formación rápida, acelerada del callo óseo, ¿sí? Y eso solamente hay que tener cuidado de evitar las rotaciones, porque acortamientos hasta 1 centímetro por cabalgamiento o angulaciones hasta 10 a 15 grados pueden corregirse. Lo que no se corrige, sobre todo en niños ni en adultos, es la rotación. Si un fragmento está rotado y se forma callo, permanece así, no se corrige eso, es definitivo. Ahora, en cuanto a la etiología, hay que ver los antecedentes, ¿cierto? Ahí están. En esto sí puedo yo hacer una explicación. La enfermedad conocida como la osteogénesis imperfecta, eso se da en niños recién nacidos y se caracteriza por fracturas patológicas frecuentes y no necesariamente en fémur, sino también en tibia, ¿cierto? En algunos casos las agresiones físicas también pueden provocar fracturas de fémur. Aquí se aplica nuevamente toda la clasificación de las fracturas. Vamos a ir pasando algunas cosas. Ahí está, de acuerdo al mecanismo. En los niños, recuerden ustedes que están predominando la formación de osteoblastos, ¿sí? Y los osteoclastos son las células óseas muertas. Entonces, en los niños hay predominio de la osteogénesis. Por ende, la consolidación es más rápida. Pero, sin embargo, pueden provocar algunos otros trastornos, como la incurvación diafisaria, cuando el hueso, al margen de fracturarse, sufre solamente una ligera incurvación, ¿cierto? Entonces, eso también amerita una conducta de tratamiento. Y aparentemente no hay fractura, pero hay se encurva el hueso. Otras lesiones en los niños son las fracturas en tallo verde, cuando el periósteo permanece intacto. Solamente se fractura la parte interna, la cortical, pero no el periósteo. Muy bien, ya viendo las fracturas propiamente, aquí estamos volviendo a repetir lo que son las fracturas diafisarias, ¿sí? Hay que considerar algunas cosas, sobre todo en tratamiento incruento, cuando se trata de reducir una fractura, hay que evitar el manipuleo innecesario, porque podemos dañar las arterias, los nervios que están próximos al foco de fractura. Fracturas del tercio medio, se aplican también toda la clasificación de las fracturas. Bueno, hay algunas fracturas, en este caso, en extensión. Vean ustedes, aquí el grado de desplazamiento de una fractura por debajo del trocánter depende de la dirección del trazo de fractura. Si es oblicua, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, el músculo psoas tiende a flexionar el fragmento proximal y la lesión resulta inestable. Les decía yo de que es importante hay gente que está recién incorporándose. No voy a permitir más en la próxima clase. Se los advierto, jóvenes. Es que interrumpen la clase. Entonces les decía yo que la acción de los músculos, ¿sí?, va a determinar el grado de estabilidad. Ya no vayas a recibir. Hay gente que recién está queriendo incorporarse y ya no voy a recibir.
porque ya tenemos más de 12 minutos de haber iniciado este segundo periodo. Entonces, hay las fracturas en extensión. En esto también el grado de desplazamiento de la fractura va a depender, ¿cierto?, de la acción de los músculos, en este caso del músculo psoas, que el fragmento proximal, ¿cierto?, lo va a llevar hacia la flexión y hacia la aducción, mientras que el distal va a estar en abducción, abierto. Eso va a crear la inestabilidad del foco de fractura. Un ejemplo más fácil para que ustedes puedan entender cómo los músculos, ¿no?, por su acción van a determinar el desplazamiento de los fragmentos. ¿Se acuerdan ustedes que a nivel del brazo, en la cara externa del tercio medio y proximal, está más o menos la inserción del músculo deltoides, en la famosa B deltoidea, a este nivel? Correcto. Por otra parte, el músculo pectoral mayor, que se inserta en la clavícula, en las costillas, en los espacios intercostales, etcétera, etcétera, que se dirige del tórax hacia el brazo, a la parte proximal, va a ir en busca de la corredera bicipital. La corredera bicipital tiene un labio externo, un labio interno, un canal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este músculo pectoral mayor va al labio externo de la corredera bicipital, más o menos a este nivel. ¿Sí? En tanto que la inserción del deltoides está más o menos a este nivel. Entonces, puede producir una fractura en medio de las dos inserciones, entre el pectoral mayor y el deltoides, al medio. Entonces, esa fractura completa va a ser inestable. ¿Por qué? Porque el pectoral mayor se lo va a traer el fragmento proximal hacia adentro, en tanto que el fragmento distal por el deltoides se lo va a llevar hacia afuera. Entonces, esas dos fracturas siempre van a estar fuera de línea, de eje. No van a poder estar en su lugar porque la acción de los músculos son antagonistas. Y puede ser que en el intento de reducir esa fractura pueda lograr aproximar y mantener de momento en esa posición. Pero ¿cómo voy a yo mantener eso durante 2 a 3 meses? Va a ser imposible. ¿Entienden? Entonces no voy a conseguir. Entonces lo que me va a obligar ante esa fractura inestable es tomar una conducta del tratamiento quirúrgico. Voy a entrar, voy a abrir, voy a reducir los dos fragmentos en su posición anatómica y voy a ver cómo los mantengo, cómo los fijo esa fractura. Si es con una placa que va a venir por fuera o si es un clavo que puede venir por la parte de la médula del hueso. Ya tendré que ver cómo lo voy a fijar para estabilizar la fractura hasta que me consolide esa fractura, que puede ser en 3 meses en los niños, puede ser en 6 meses, 9 meses, en 1 año, dependerá, ¿sí?, de la constitución. Una vez que yo he hecho la reducción y la fijación, ya depende de factores inherentes al propio paciente. ¿Sí? Entonces, lo propio pasa en las fracturas diafisarias del fémur, sean estos a nivel de tercio proximal, tercio medio, tercio distal. En el tercio distal, por ejemplo, la acción de los músculos gastrocnemios va a ser con que se desplace el foco de fractura. ¿Sí? Eso va a ser un inconveniente para que nosotros podamos mantener una reducción adecuada. Si es que hay alguna duda, preguntan. Hay algunas fracturas en el tercio inferior del fémur que son por aducción. Son muy poco frecuentes, rasgo de fractura generalmente es oblicua, ¿sí? Aquí los aductores, ¿verdad?, son los que van a predominar para la inestabilidad del foco de fractura. Van a desplazar. Los síntomas son comunes a las fracturas, el diagnóstico, lo propio en base a la clínica, los antecedentes, los exámenes radiológicos, en este caso sí, la radiografía importante, y nos vamos al tratamiento de las fracturas. En los niños recién nacidos y menores hasta de 6 años,
La indicación es la tracción al cenit. Es decir, sujetamos con un esparadrapo por un lado de la pierna, por el otro lado de la pierna, sujetamos con una pequeña tabla, con un orificio acá, y colocamos una tracción envolviendo con vendas de gasa, de manera que el miembro inferior del recién nacido va a estar orientado hacia arriba, y armamos un arco en la cuna del bebé, de manera que vamos a tener en la parte superior una polea, ¿sí? Y más en la parte distal otra polea. Vamos a traccionar con una pita, hacemos pasar por la polea primera, después a la segunda, y ahí dejamos 1 kilo o un peso que representa más o menos el 10 al 12% del peso corporal del paciente. Si es un nacido de 3 kilos, el 10% sería 300 gramos. Entonces tendría que poner 300 gramos de una bolsita de arena para que me mantenga permanentemente en tracción. ¿Sí? Y hago controles seguidos de radiografía. Pasando un día hago controles para ver la aproximación. Y el resultado es satisfactorio. Eso es lo que se hace más en tratamiento de las fracturas en niños. Es la tracción al cenit o el método de Bryant. Ya en niños un poco mayores, ¿sí?, se puede hacer el enclavijado de Kunkel. Ese es un procedimiento ya quirúrgico, ¿cierto? Que se puede hacer con mínima invasión. Es decir, a nivel del trocánter mayor se hace una pequeña incisión, se introduce el clavo, ¿sí?, por el extremo proximal, se hace otro corte en el foco de fractura, se reduce la fractura y se vuelve a continuar utilizando un compresor para que el clavo entre en el canal medular. Y es una indicación aceptada. En lugar de abrir una herida amplia, grande, está mejor el clavo endomedular. Le van a decir a Ávila que tiene que entrar en su momento. Ávila Josué Paul o Paul. No le voy a admitir. Esta es la tracción al cenit, como les estaba indicando. En otros casos, ya después de unas 2 o 3 semanas de haber mantenido la tracción al cenit y hay un esbozo de callo, se puede recurrir al uso de un pelvipedio, un aparato de yeso que incluye la pelvis hasta el pie del lado afectado. Esto incluye cadera, rodilla en semiflexión, nunca en extensión completa. La rodilla tiene que estar ni la cadera, en semi. Lo propio sigue los métodos. Ahí está la tracción cutánea. ¿Qué complicaciones tienen las fracturas? Complicaciones vasculares, que pueden ser agudas o crónicas. En las agudas, por una lesión arterial, que sería un desplazamiento de los fragmentos, puede provocar un daño vascular. Tardía, como a veces el callo puede envolver una arteria, una vena, puede comprometer, ¿cierto? O el método de tratamiento, las tracciones, de repente son demasiado excesivas y eso también puede comprometer. Aquí es importante indicar el tiempo transcurrido para el tratamiento. Por ahí de repente es un niño del campo donde ha tenido una fractura diafisaria, ha habido un cabalgamiento de unos 4 o 6 centímetros y de repente después de 2 meses, 3 meses lo traen a la ciudad. Hay un acortamiento marcado de 3 centímetros, digamos. Ya hay formación de callo. Entonces, los tejidos circundantes, como músculos, venas, arterias,
se han encogido. Yo en el procedimiento quirúrgico primero, inicialmente voy a tener que retirar todo el callo formado, ese callo vicioso que ha sido formado. Una vez que consigo, va a ser difícil que pueda yo elongar para volver a colocar en su lugar, porque los tejidos blandos se han acortado en ese lapso de tiempo. Las arterias también se han acomodado a eso. Entonces, una arteria lo puedo elongar, pero puede llegar un momento en el cual va a disminuir su luz, la arteria. El nervio que se acortó, entonces al momento de la tracción puede también sufrir trastornos de conducción. Entonces, no es fácil operar a un paciente después de mucho tiempo de evolución. Entonces, eso todo se tiene que considerar, ¿cierto? Ahí está, acortamientos, angulaciones, ¿cierto? Hasta 2 centímetros. O más hay que considerar, depende de la edad, ¿sí? El alargamiento es muy poco frecuente, pero puede darse. El alargamiento generalmente se acompaña de pseudoartrosis. Otras complicaciones son las rotaciones, ¿cierto? Que puede ser externa o interna. Eso es lo que no puede tolerar el cuerpo y no corrige. Y otras complicaciones, sobre todo en las fracturas expuestas, son las infecciones. Y en las personas mayores, muy frecuente la embolia grasa, que puede provocar trombos a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Es frecuente esto como complicación en las personas mayores. Aquí son algunas imágenes de tratamientos, no muy bien porque tiene varios años esto, no teníamos buenos recursos para hacer buenas tomas de fotografías. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola. Creo que no, doctor. Está todo claro. ¿Una duda? Doctor, buen día, disculpe. Como nos indicó en los niños menores de 6 años, el tratamiento sería la tracción al cenit, pero ¿habría indicaciones para que sea un tratamiento quirúrgico? Bueno, eso está sujeto a una valoración minuciosa, donde hay que ver riesgos versus beneficios. Riesgos versus beneficios. ¿Cierto? Yo les cuento un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo mi hija menor que está en España preparándose para hacer la especialidad de médico. Cuando ella tenía aproximadamente unos 3 a 4 años, yo vivía entonces en la casa de mis papás, en el segundo piso, y yo donde ahora estoy en este momento viviendo era mi consultorio, y en la noche atendíamos desde las 7 de la noche hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, un día era cumpleaños de una de mis hermanas, y habían hecho una cena en casa, y habían preparado y nos llamaban continuamente por teléfono para que vayamos a cenar, pero nosotros teníamos pacientes atendiendo aquí en el consultorio, mi esposa por un lado y yo por el otro, sobre todo mi esposa, que ella tenía su agenda muy cargada, atendía más o menos 10 a 12 pacientes por noche. Entonces, tipo 9:15 de la noche, recién nos desocupamos y subimos. Tenía para entonces un vehículo pequeño, nos fuimos allá. Y bien llegamos, entramos al garaje, al patio, y mi hija, la menor, desciende por las gradas al ver que habíamos llegado, sobre todo a abrazarle, a verla, a su mami. Bueno, y después de eso, había muchos niños ahí en casa, muchos niños, pero a esta mi hija nunca le ha gustado las aglomeraciones de gente, donde hay mucha gente, donde hay mucha bulla, esas cosas nunca le ha gustado, ha sido ella especial. Y ni bien le saludó, le besó a su mamá, comenzó a subirse las gradas y cuando llegaba al final de las gradas se desequilibra
de la pierna, no me acuerdo de cuál de las dos piernas. Inmediatamente, ¿qué hago? Levanto, pongo ahí, traigo aquí, yo tenía aparato. La saco una radiografía de la tibia y había una fractura oblicua, así enorme, diafisaria, de más o menos unos 10 a 15 centímetros, así. Le puse una férula en ese momento, le conseguimos analgésicos para darle, la llevamos a casa, le aplicamos bolsa de hielo y ahí viene la duda, ¿operar o no operar? Una fractura enorme, les repito, casi de extremo a extremo en la tibia y separada casi con unos 8 a 10 milímetros de separación. Mi esposa médico me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Tienes que operarla. Yo le digo, no la voy a operar. ¿Pero cómo? ¿Está abierta la fractura? Sí, está abierta la fractura. Eso no va a consolidar, no va a soldar esa fractura, va a soldar. Y decidí por el tratamiento incruento no operar. Y no la operé. Porque si la hubiera operado, hubiera colocado una placa con tornillos. Habría abierto una herida del tamaño de la fractura. Habría colocado material de osteosíntesis, placas y tornillos. Eso vamos a ver mañana. No, en la próxima clase de repente. No, con ustedes no, porque eso es en la parte práctica. Entonces no lo operé y sanó bien así. Controlé que no haya rotación. Y si hoy en día, ahí está mi hija que debe tener 25 años, ¿cuántos años tendrá? Ya me acuerdo, no soy muy afecto a eso. Entonces, si yo tendría que sacar radiografía de las dos piernas a esta mi hija, no hay absolutamente ninguna secuela de esa fractura. Hace modelado de tal manera que yo no podría saber cuál de las dos piernas era la fracturada. ¿Sí? Y es así. Entonces hay que ver riesgos, beneficios. Si yo hubiera operado, en este momento tendría una cicatriz en toda la pierna. Y eso para una mujer no es nada recomendable. Entonces hay que ver. Es que muchas veces nosotros los médicos pensamos lo más fácil, que es no operar, porque operando voy a reducirlo, voy a fijar y punto. Listo. No operar significa controlar todos los días la evolución de esa fractura, cómo está yendo. Es más trabajoso. Ahora, hoy en día se está viendo lo más fácil, operar. Están operando todo, pero yo sigo de una escuela más conservadora. ¿Sí? Por eso es que muchas fracturas también de antebrazo, de extremo distal, yo no lo opero. Otros están operando, pues allá bien, ellos asumen su conducta. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Gracias, doctor. Vale. ¿Cómo te llamas tú? ¿A qué has preguntado? A Jacopa Yanira. A Jacopa, bien, tienes que preguntar así. ¿Algo más, jóvenes? No. Nos vemos en la próxima. Cuídense, recuerden que tienen que cuidarse. Las cosas están empeorando cada día más, sobre todo aquí en Sucre, porque hay un descontrol total. Ahora es sálvese quien pueda. Cuídense. Después nos vamos a estar lamentando. Yo ayer he tenido el deceso, permítame que les comente, el deceso de un compañero de residencia médico de Sucre, que ha hecho junto conmigo la residencia en el Brasil, ¿sí? En la misma época que yo, y que el 18 de junio, el mes pasado, dice que ha operado un paciente contaminado con esta enfermedad. Y él se ha infectado y no ha salido, ha hecho 2 paros cardíacos y antes de anoche ha fallecido. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, jóvenes, cuiden y recomienden a sus parientes, amigos, familiares de que se cuiden, porque después no tenemos medios. Los hospitales ya han colapsado. No hay dónde ir. No hay cómo ir, no hay a quién ir, no hay a quién recurrir.
Medicamentos también van a comenzar a faltar. Solo nos queda cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Tómenlo en serio. Bye, bye. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Luego, doctor. Cuñado de este doctor.